Gloria a Dios. Bueno, es tiempo de dar inicio al mensaje que corresponde a este día, pero no sin antes ponernos en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración y les invito a los que están aquí presentes y ustedes allá que me están sintonizando a través de las redes sociales, mirando este video, les invito a que nos unamos en oración para pedir la dirección del Señor. Oramos. Padre celestial, Jehová de los ejércitos, Señor Dios todopoderoso, a ti damos la gloria, a ti hemos traído la alabanza, la adoración, porque solo tú eres digno. Señor, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de ser hijos tuyos. Te damos muchas gracias por habernos librado de la maldición y condenación que está sobre todo el mundo. Padre, muchas gracias. Ahora, mi Dios, me dispongo a compartir tu palabra, ese mensaje que ya me has dado para compartir a tu pueblo. Ese alimento que tú has dado para darlo a tu pueblo a su tiempo. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos, un vaso útil, que pueda fluir ese alimento y fortalecer a toda tu iglesia y convencer a todos aquellos que dudan. Señor, yo me pongo en tus manos. Te pido que tú unjas mis labios, que tomes todo mi ser. Mi espíritu, alma y cuerpo en este momento sean tocados, tomados por el poder de tu espíritu, Señor, para que en todo seas tú glorificado, instruyendo a tu iglesia. Me deposito en tus manos y, Padre, una vez más, gracias. Haz tu voluntad en este día, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al mensaje de este día. Cada día Dios da un mensaje nuevo para todos aquellos que escuchan su palabra. No siempre te habla lo mismo. Es como el alimento. Imagínate que todo el tiempo estás comiendo carne asada, o que todo el tiempo estás comiendo un caldo de res. Llega el momento en que ya no lo quieres y solamente te está nutriendo una parte. Entonces, por esa razón es que hay diversidad de alimentos que la esposa, que el cocinero o que en los restaurantes venden, para que ahí agarres lo que se te antoja, literalmente a tu cuerpo, lo que se te antoja, ¿verdad? Que no debería de ser así. Porque cuando tú comes lo que se te antoja y no lo que te nutre, entonces tu cuerpo está en deficiencia, en energía, en muchas cosas. Pero a lo que vamos aquí se refiere al alimento espiritual. Y así como el alimento físico para tu cuerpo que quieres diversidad, Dios también sabe qué es lo que tú necesitas oír, recibir. Él sabe lo que tu espíritu, lo que tu alma necesita. Y Dios me ha dado este mensaje en este día, porque ¿quién no sabe que estamos viviendo los últimos de los últimos tiempos? ¿Quién no lo sabe?
Y si alguno dice, no, pues yo no lo sé porque siempre han dicho eso, yo te invito a que escudriñes allá en la Escritura, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y ahí te vas a dar cuenta cómo Jesús mencionó las señales que iban a acontecer antes de que Jesús viniera a levantar su iglesia para que se consumara el fin de la gracia. Y es por esa razón que Dios siempre está advirtiendo, hablando, reprendiendo, porque Él quiere que tu alma no se pierda. Desde el Antiguo Testamento el Padre mismo dijo, porque no quiero la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento y yo los salve. Eso dice el Padre en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos la salvación y cómo podemos adquirirla. Esa salvación se nos fue dada hace 2000 años. Y ahorita estamos viviendo ya los últimos tiempos a fines de terminar esta dispensación de la gracia, que así se le conoce. Y Dios, a través de este mensaje, yo sé que Dios te va a hablar. El título que Dios puso en mi corazón para darle a este mensaje es: ¿qué esperas que no te liberas de la maldición y condenación del mundo? ¿Qué esperas? Ese es el título del mensaje. ¿Qué esperas que no te liberas de la maldición y la condenación del mundo? Porque la Escritura dice que todo el mundo está bajo maldición. Todo el mundo. Vamos a analizar ese mensaje y vamos a empezar en el libro de Génesis para poder entender capítulo 3 y vamos a leer del verso 14 al 19. ¿Por qué es el título de este mensaje así? Porque mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios. La mayoría de gente piensa que todos somos hijos de Dios. E incluso la mayoría, casi todo el mundo, menciona a una persona cristiano. No sé si han oído expresiones ustedes cuando luego le dicen a una persona que está pasando algún problema, tiene algún accidente o algo, y luego dicen, pobre cristiano. Pero porque piensan, cuando dicen pobre cristiano, ellos están usando esa palabra no porque esa persona sigue a Cristo o porque nació en Cristo, sino porque la humanidad, todo el mundo tiene ese concepto de que a una persona se le puede llamar un hombre. Si es hombre, se le puede llamar un hombre. Le dicen un señor. También le dicen un cristiano. Cuando no saben su nombre o es forastero, no, pues por ahí viene un cristiano. Y usan mucho esa expresión, un cristiano. Pero no es porque, como les decía, sea verdaderamente seguidor de Cristo. Entonces vamos a ver aquí en Génesis cómo es
que Dios advierte acerca de el desobedecer su palabra. Génesis capítulo 3 versos 14 y 19 dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será por tu marido, y él se enseñoreará. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí en esta escritura vemos cómo fue que llegó la maldición a la humanidad por la desobediencia de un hombre. Ahí se introdujo la maldición. Fue la maldición para esta animal, esta culebra, esta serpiente. Fue la maldición para la mujer y fue la maldición para el hombre. Y toda su descendencia está bajo maldición. Y no, porque aquí lo dice en el verso 17, le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Por tu causa. Y cuando habla de la tierra, no se está refiriendo literalmente a esta tierra. Se está refiriendo a la humanidad. Que toda la humanidad y los animales, solamente una fue la que llevó esa maldición, que es la serpiente. Pero al hombre, aquí dice que al hombre sí le llegó la maldición para todo el tiempo de vida en esa tierra. Ahí vemos entonces cómo fue que entró la maldición al hombre. Y es precisamente de ahí donde viene el mensaje: que esperas que no te liberas de la maldición y condenación del mundo. Ok. Habla de liberación, liberarse de la maldición, y habla también de la condenación. La condenación es la consecuencia de la maldición. Cuando la persona no se arrepiente. En el caso de Adán, no se arrepintió, quiso justificarse. Por esa razón, la consecuencia de la maldición sin arrepentimiento es la maldición, la condenación. La condenación. Hay que saber entender esto, porque mucha gente confunde una cosa con otra. Entonces aquí estamos hablando acerca de la maldición y la condenación del mundo. Todo el mundo está bajo maldición. Aquí lo vimos, cómo es que llegó: por la desobediencia al mandato de Dios. Ahora,
por la justicia de un hombre, Dios les dio una oportunidad. Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 8, verso 9. Perdón, es Génesis capítulo 6, verso 8. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que la humanidad, después de Adán y de Eva, llegó entre esas generaciones, vino Noé. Pero dice la escritura que Dios halló gracia en Noé. Y por haber hallado gracia en Noé, de que era un varón justo, dice la escritura que Dios les dio una oportunidad. Y fue cuando le dijo que hiciera el arca. ¿Para qué? Anteriormente yo pensaba, oigan esto es nuevo. Yo anteriormente pensaba que Dios le había dado la oportunidad a toda la humanidad. Que Dios le había dado la oportunidad a toda la humanidad. Y cuando tú analizas la escritura, te das cuenta que no fue así, que la oportunidad la adquirió solamente Noé, con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Porque Dios halló gracia en Noé. Noé supo tener en control su familia, supo gobernar su casa. Por eso es que pudo entrar su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y luego de los animales, que también le dijo que metiera hembra y macho. 7 de cada especie le dice. Y que metiera de los animales impuros solamente hembra y macho, un par de los impuros, para que no se extinguiera la especie. Vemos cómo Dios los liberó a Noé, a su familia. Pero cuando continuamos leyendo la trayectoria del ser humano, porque esta es nuestra historia, de nosotros, vemos cómo nuevamente la maldad vuelve a incrementarse. Y Dios encuentra a otro hombre. Vamos a ver qué nos dice ahí en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Aquí ya vemos, ya es diferente. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oigan, y serás bendición. O sea, ¿cuál es el antónimo de maldición? Bendición. Bendición. Aquí ya vemos por este hombre, Abraham, que Dios, por haber hallado gracia en él, Dios dice que este hombre lo llamó para que viniera a ser bendición. Y luego dice en el verso 3, Génesis 12:3, le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No está hablando de su pura raza, de su familia. Está hablando de toda la humanidad, de todas las familias de la tierra. Mire, cómo Dios, en su infinito amor a la creación que hizo, que somos nosotros, nos da esa oportunidad para que podamos alcanzar la bendición, para que podamos ser libres de la maldición y adquirir la bendición. Porque de nada sirve que te quite la maldición, pero no alcanzas la bendición. Porque hay algo en medio. Entre la bendición y la maldición, entre medio está los que a medias, por eso dice medio, a medias medio obedecen. Y esos, dice la Escritura que esos es peor para ellos. Entonces se requiere aquí que seas libre de la maldición para que heredes bendición. Por medio de Abraham. Ahora, vamos a ver qué nos dice ya a su descendencia de Abraham. Deuteronomio capítulo 11. En Deuteronomio capítulo 11, y vamos a leer del versículo 26 al 28. Miren lo que dice aquí. Aquí vamos a leer el 26 y el 28, pero en casa pueden leerle desde el versículo 8. Ahí empieza el punto. No puedo leerlo, es mucho, pero 26 y 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí Dios, a la descendencia de Abraham, les dio unas leyes, les dio unos mandatos. Pero aquí les aclaró, al igual que se le aclaró a Adán. Se les dijo claramente, Dios les dijo: he aquí yo les pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. O sea, tú escoge qué es lo que quieres. La bendición es cuando tú oyes los mandamientos de Jehová tu Dios, cuando no te apartas de sus mandamientos, cuando no te apartas de su camino. Y la maldición, si oyes los mandamientos, dice el verso 28, si oyes los mandamientos de tu Dios y te apartas del camino que Él te ha ordenado. Aquí, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Porque así como a ellos también se les dio esa oportunidad, nosotros
también tenemos esa oportunidad. Así como a ellos se les trazó ese camino, también a nosotros se nos dio un camino. Juan 14:6 lo dice bien claro. Jesús hablando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Aquí a ellos les dio unas leyes, mandamientos, Dios. A nosotros, como el pueblo falló y nadie pudo cumplir la ley, nadie, aunque muchas denominaciones ahora todavía andan buscando poder cumplir la ley, el no comiendo cosas, el vestuario, que no usan pantalones porque son de hombre las mujeres, y cosas por el estilo, que no trabajan el sábado porque están pecando, y que el sábado lo tienen que guardar, y cosas que están bajo la ley, que para nosotros nada tiene que ver. El vestuario que Dios quiere que tú tengas es aquel que el Espíritu Santo te da, unas vestiduras blancas. Aquí vemos cómo a nosotros se nos dio una nueva ley. Dios hizo un pacto con Abraham, pero ese pacto no lo cumplieron. Y viene Cristo y Él hace un nuevo pacto. Dios hizo un pacto y le dio la ley a Moisés. Jesús hace un pacto y nos da su ley. Pablo dice: ya no estamos bajo la ley antigua de la letra, sino estamos bajo la ley de Cristo, la ley de la gracia, que es en el Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos cómo Dios les advertía de ese camino, que había bendición y maldición. Y para nosotros también es lo mismo. Esa maldición en aquel pueblo, tenían que obedecer la ley. Un pasaje muy claro que vemos y que a mucha gente no le gusta oírlo, donde lo habla en Malaquías capítulo 3 verso 9. Malditos son con maldición, porque me han robado. Y dice: en los diezmos y ofrendas me han robado. Y luego la gente dice: no, pero eso era de la ley. Eso era de la ley, dice mucha gente. Y yo no estoy enseñando esto para que me des a mí. Yo siempre lo he dicho. A mí no me interesa si das o no das. A mí el que me paga es el Señor. A mí lo que me interesa es enseñarte lo que Dios quiere. Que aprendas para que puedas alcanzar bendición. Para que quedes libre de la maldición y no llegues a la condenación. Es por eso este mensaje. ¿Qué esperas? Que no te libras de la maldición y de la condenación del mundo. Ahí vemos cómo Dios les dijo aquí bien claro: malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo la ley. Adán no obedeció y trajo maldición. El pueblo de Dios no cumplió la ley y quedó en maldición. Miren todos cuando los sacó de Egipto, como la mayoría de 20 años para arriba murieron en el desierto por no obedecer a Dios. Les llegó la condenación porque llevaban la maldición por la desobediencia. Entonces ya vimos aquí lo que habla acerca de la maldición. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros podemos ser libres de la maldición.
Vamos a ver qué nos dice Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versos 13. Gálatas capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13 al 16. Amén. Trece al 16. Se puede leer desde el versículo 6. El 3 dice así. Vamos a leer desde el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire qué tremendo. Porque todos los que dependen bajo las obras de la ley están bajo maldición. Incluso al pueblo judío hoy en día está bajo maldición. ¿Por qué? Porque ellos todavía dependen de las obras de la ley. Y las obras de la ley nadie las pudo cumplir. Y aquí lo dice Pablo, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oigan, en todas. Malditos sois, dice, si no permanecieren, al que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, para hacerlas. Si los judíos, que estaban llenos de la palabra, tenían el conocimiento, tenían buenos maestros, y digo eso porque Jesús lo dijo. Jesús dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan estos rabinos. Todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Ese pasaje es un pasaje muy claro, clave para entender que los judíos conocían la palabra. Conocían la palabra. Y Jesús lo dijo bien claro: todo lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos están en la cátedra de Moisés, están empapados. Si ellos, que conocían todo eso y no la libraron, porque es en toda la ley. Dice que por un estatuto, por un mandamiento que violaren, se hacían transgresores de toda la ley. Y por esa razón nadie pudo cumplir la ley. Cuanto menos estos gentiles de diferentes denominaciones que andan cuidándose de la comida, del vestido o del sábado, cosas que no edifican. Porque Dios quiere que estés limpio, que vistas bien tu corazón. Entonces ya estamos viendo aquí claramente que por las obras de la ley, en el verso 11, y que por la ley ninguno es justificado, se justifica para con Dios. Oiga, ninguno se justifica para con Dios por las obras de la ley. Si lo está diciendo aquí claro, entonces, ¿por qué persistes tú, sabadista, testigo de Jehová y de todas las denominaciones, apostólicos, aquellos que solamente se preocupan que no vistan pantalón las mujeres porque
es pecado y pura basura. ¿Por qué no se someten a la palabra de Cristo? Aquí dice que por las obras de la ley ninguno va a ser justificado. Y estos mensajes son para que te liberes de esa maldición. Aquí dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. A Abraham se le dio la promesa por la fe, porque creyó. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, la ley es de que debes de hacerla. La fe es por solamente creer. Y aquí vemos en el verso 13, aquí está el mensaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Qué tremendo estamos aquí viendo esto. Como nos habla que Cristo es el que nos redime de esa maldición de la ley. Cristo. Porque Cristo dice que fue hecho por nosotros maldición. Porque todos los pecados, toda la maldición que trae el hombre arrastrando, cuando llega a Cristo, queda libre de esa maldición. Él lleva la maldición por nosotros allá en la cruz del Calvario. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham y nosotros venimos a ser la simiente de Cristo, descendencia de Cristo. Entonces ya vimos hasta aquí todo lo que concierne a la maldición. Cristo ya vino a redimirnos de esa maldición de la ley. De ti depende si quieres ser libre de esa maldición o quieres seguir arrastrándola y llegar a la condenación. Vimos lo que concierne a la maldición, ahora vamos a ver lo que concierne a la condenación y cómo poder escapar. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 5, versos del 12 al 21. Romanos capítulo 5 y versos del 12 a 21. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún
a los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a ver ese punto. Dice aquí en el verso 12, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya lo vimos que fue por Adán, la desobediencia, por él entró el pecado y por el pecado la muerte, y que la muerte pasó a todos los hombres, porque llevan la maldición, llevan el pecado. Dice que antes de la ley no había pecado. Antes de que se les diera la ley, dice, pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea que aquí está hablando que sí había pecado, pero no se les inculpaba de pecado porque no sabían lo que era pecado. Oigan esto. Antes de la ley, la gente sabía del pecado solamente de la desobediencia de Adán. Pero ya no sabían qué más pecado había, qué era pecado. Entonces fue cuando Dios les dio la ley para que conocieran lo que era el pecado. De modo que de cuando ya reciben la ley, ya conocen todo minuciosamente lo que es y lo que no es pecado. Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Oigan, desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque a Moisés fue quien se le dio la ley. Y de cuando se les dio la ley, ya tenían ellos que obedecer la ley para vivir agradando a Dios y no estar viviendo en pecado. Dice que hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión. O sea, dice que hasta ahí estuvo el pecado. Aún dicen los que no pecaron a la manera de transgresión. ¿Qué es transgresión? Es que aquellos que habían pecado desobedeciendo a Dios, pero no sabían que estaban desobedeciendo a Dios. Eso es transgresión. ¿Por qué? Porque no sabían la ley. Por eso es que la ley vino a mostrarnos el pecado. Vino a mostrarnos el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, aquí analizando esta escritura, nos damos cuenta cómo Dios proveyó para que nosotros pudiéramos ser libres de la condenación por el pecado. Y dice que en el verso 15, Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión. El don es un regalo. La transgresión es desobediencia. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por la transgresión de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Aquí ya está hablando de la gracia, o sea, el regalo que Dios nos da. Dios nos dio un regalo muy enorme. Y con el don, o sea, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno
que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don vino porque había muchos pecados. Aquí dice verso 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí estamos viendo que por la desobediencia de uno, que fue Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, todos venimos a ser constituidos justificados, o sea, sin pecado. Dice el verso 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reinó para muerte, pero la gracia reina para la justicia, para vida eterna. Aquí vemos entonces a través de esta escritura cómo Dios nos da la oportunidad para que seamos liberados de la condenación. Vamos a ver lo que nos dice Romanos mismo, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 1, solamente el 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo está diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, o sea, para los cristianos. Pero hay dos tipos de cristianos, y aquí lo menciona Pablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que para los cristianos que andan conforme al Espíritu, no hay condenación. Para los cristianos que andan conforme a la carne, sí hay condenación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo saber si yo ando en la carne o ando en el Espíritu? Es fácil. Simplemente mira tú mismo tus deseos. ¿Qué es lo que tu cuerpo pide? ¿Qué es lo que tu alma, qué es lo que tu corazón desea? Tu cuerpo va a pedir lo que le satisface. Y tú sabes que Dios condenó al pecado en la carne. De modo que la carne te va a llevar a buscar el pecado. Pero cuando tú te llenas de la palabra de Dios,
Cuando tú verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón, no en tu mente. Es cuando verdaderamente eres un cristiano que vas en proceso santificándote cada día. Pero para esos cristianos no hay condenación. Dios nos da esa oportunidad a nosotros para que también no alcancemos, seamos librados de la condenación. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 13, versos del 1 al 8. Miren lo que dice, está bonito esto. Romanos capítulo 13, versos del 1 al 8 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oiga, ¿qué cosa es lo que nos está hablando aquí Dios? Aquí Dios nos está hablando por medio del apóstol Pablo que debemos de someternos a toda persona debemos de someternos a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Jesús dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, separando lo que es la iglesia y lo que es el gobierno. Aquí habla que debemos de obedecer las leyes terrenales, que debemos de someternos a las autoridades. Y si no lo hacemos, dice que si resistimos, si no lo hacemos, dice que entonces estamos resistiendo a Dios y que eso nos trae condenación. Oigan, las autoridades, Dios les permitió llegar allí para el cuidado de la humanidad, para protegerlos. Hay leyes y a la comunidad, al pueblo, tiene que obedecer esas leyes, someterse a las autoridades. Y si no lo hacemos, dice que acarramos maldición, porque Dios así le plació. De modo que si tú eres un gobernador, eres un presidente, eres un juez, seas lo que seas, que estés en eminencia en el gobierno, es porque Dios lo permitió, porque Dios así lo quiso. Viene a mi mente cuando Jesús fue presentado como un pecador, como uno que estaba desobedeciendo las leyes, y se lo llevaron a Pilato. Y Pilato le empieza a hacer preguntas y Jesús no le respondía. Y Pilato se atreve a decirle: a mí no me respondes, yo que tengo autoridad para soltarte o para mandarte matar. Y Jesús le dijo: tú no tendrías autoridad si no te hubiese sido dada del cielo. ¿Qué nos enseña esa escritura? A Dios le plació que llegara López Obrador ahí. A Dios le plació, presidente, gobernador. A Dios le plació que ahí estuvieras tú, juez, para que cuides de la comunidad y para que aquellos que violan las leyes paguen por eso su multa y la cárcel.
Porque si no obedecemos esas leyes, dice que nosotros caemos maldición. Venimos a maldición, a condenación. Pero también tú tienes una responsabilidad. Mira esas nuevas leyes que están sacando, injustas. Dios no te puso para que pusieras leyes injustas. Las leyes ya están establecidas en la palabra de Dios. Ciertamente al paso del tiempo la humanidad ha crecido, las necesidades más, pero las leyes que deberían poner más es para seguir el bienestar de la humanidad y no para que se enriquezcan ustedes. Porque también ustedes, todo el gobierno, también están bajo maldición y condenación si no se someten ustedes mismos a las mismas leyes. A mí me gustó cuando el presidente López Obrador mencionaba que él, por arriba de la ley, nadie. Dice, ni mi hermano, ni mi madre, ni mi esposa, ni mi hijo, nadie. Quien viole las leyes pagará las consecuencias. Y eso es de Dios, porque Dios así lo demanda. Entonces, nosotros debemos de someternos a las leyes terrenales, porque así lo manda Dios. Pero hay algo también que quiero decirte. Mira lo que nos dice en Hebreos, capítulo 13, verso 17. Hebreos capítulo 13 y vamos a leer el verso 17. Dice así: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Así como Dios manda que te sometas a las autoridades, que porque por Dios han sido establecidas, también manda que nos sometamos a nuestros pastores, a los que Dios llamó. Yo antes de ser pastor, que Dios me llamara al ministerio, tengo mi pastor. Se goza. Yo pronto salgo para California y me espera con ansias, quiere que predique allá en su iglesia. Yo me sometí a él, obedecí. Había veces que refunfuñando porque no entiendes bien, pero vas creciendo. Ahora lo miro, él se goza, sabe lo que ando haciendo en todo lugar. Va a acompañarme a lugares porque hay miles de almas que necesito bautizar. Hablé con él ahora en esta semana. Dice, es un privilegio, hermano Pedrito, ir con usted. Claro que sí voy. Es mi pastor. Me sometí a él. Si yo no me hubiera sometido, si hubiera salido mal con él, no me llamara, mucho menos me invitara a predicar a la iglesia donde él está. ¿Qué digo con esto? Que todos debemos obedecer a nuestros pastores. Ahora, a los que Dios ha llamado, a esos, no a cualquiera, como las autoridades, no cualquiera. Hay muchos grupos allá que se levantan y se disfrazan, compran uniformes, se hacen pasar por ejército, guardia nacional o qué sé yo, y están robando, están saqueando a la humanidad. Gracias a Dios que este nuevo presidente en México tiene principios, tiene moral, conoce
el sentimiento de la pobreza, porque él también fue pobre, lo menciona. Y a Dios le plació que este hombre llegara ahí para poner un orden a México. Dios le está dando una oportunidad a México, porque México siempre ha vivido en idolatría. Y luego tantas basuras de religiones que han llegado, esa de la Santa Muerte igualmente. Y yo sé que por hablar la verdad me voy a hacer de enemigos, pero no me importa. No me importa, porque la verdad siempre incomoda a la gente. Pero Dios ha tenido misericordia, se acerca el día de que Jesús viene a levantar su iglesia y Él no quiere que nadie se pierda. Y por eso les da otra oportunidad. Entonces aquí a través de esta lectura nosotros estamos viendo cómo nosotros podemos librarnos de la condenación. Leíamos aquí, ¿verdad? Donde si no obedecemos las autoridades, caemos en condenación. Por Dios. Y también por la misma ley, cuando te agarran. Entonces nosotros necesitamos escapar de la condenación. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Santiago, capítulo 5, vamos a leer capítulo 3, verso 1. Santiago, capítulo 3, y vamos a ver el verso 1. Vamos a ver Santiago capítulo 3 y en el verso 1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué cosa nos está hablando? Esta palabra es a la iglesia. Es a la iglesia, no a una denominación, a la iglesia de Jesucristo. Hay muchos que sienten el deseo, la pasión por enseñar, pero Dios no los ha llamado. Y si Dios no te ha llamado a hacerlo, Santiago mismo aquí lo dice, nos da el consejo para que no caigamos en condenación. Eso es a los cristianos que se meten a enseñar sin saber, sin que Dios les haya llamado. No se hagan maestros, dice, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo Santiago, capítulo 5, verso 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Santiago está diciendo aquí que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que seamos personas que tengamos palabra, que seamos responsables. Porque hay muchos cristianos que, ay, que cristianitos, mentirosos, tranzas. Y entre ellos pastores también, yo conozco. Y por esa razón es que Santiago menciona esto,
que nuestro sí sea sí, para que no caigamos en condenación. Vamos a ver qué nos dice Timoteo. Timoteo nos habla también lo que debemos de hacer para no caer en condenación. Capítulo 5. Y vamos a leer, es primera de Timoteo, verso 11 y 12. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo era el pastor que dejaba encargado en las iglesias que formaba. Y aquí Pablo le manda esta carta diciéndole cómo debería de conducir la iglesia. En el verso 11 le dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Aquí está hablando Pablo a Timoteo cómo debe de conducir la iglesia, porque la iglesia tenía que ayudar a las mujeres viudas que quedaban viudas. Pero dice aquí que las viudas que de verdad lo son y que ya son ancianas y que no tengan familiares. Dice, pero si tienen familiares, que aprendan estos primero, dice, a compensar a sus padres. Entonces, pero las viudas jóvenes, dice, no las admitas en la lista de la iglesia para sustentarlas, para ayudarles, porque ellas, jóvenes, van al ratito a tener la necesidad de marido y van a querer casarse. O pueden caer en pecado. Por eso dice, más jóvenes, no las admitas, sino que se casen. Que se casen. ¿Para qué? Para que no caigan en condenación. Estamos hablando cómo ser libres de la maldición y la condenación. Ahí mismo en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo acerca de los requisitos que debería tener todo aquel que sintiera el llamado de Dios para el ministerio. Timoteo tendría que ver estas cosas. Y entre ellas, lo que estamos tratando, el tema de la condenación, es en el verso 6, donde dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona que apenas se convierte a Cristo. Una persona nueva en el Evangelio. Una persona nueva en el Evangelio es una persona ignorante. Todavía no ha aprendido. Es como un niño cuando recién ingresa al kinder. No vas a poderlo poner en una posición cuando apenas está en el kinder. Y en la vida de la iglesia, en el cristianismo,
hay muchos que están allá dando clases, por decirlo así, en una universidad, cuando ellos apenas terminaron kinder. Así hay muchos que están allá de grandes siervos, cometiendo grandes estupideces, grandes blasfemias. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Los requisitos: que sepa gobernar su casa, que tenga sus hijos en sujeción. Hay muchos que yo conozco que no son cristianos y viven mejor que muchos cristianos. Uno de ellos, la Biblia dice, honor a quien honor merece. Uno de ellos es un primo mío, Alfonso Corrales. Ese primo mío no se ha entregado a Cristo, se la pasa viendo mis videos con su familia, y desde antes de que miraran mis videos, él con su esposa, sus hijos muy obedientes, uno de ellos ya es arquitecto, ya tiene casi un año que se graduó, no se ha casado y ahí está, sujeto a su padre, tiene 3 hijos. Y te felicito, Poncho, felicito, sobrinos, porque son ejemplo. Entonces, hay muchos cristianos que no tienen eso que mucha gente del mundo tiene, que solamente les falta escuchar el evangelio para poder entender y someterse a la palabra de Dios. Para concluir, vamos a ver qué nos dice Juan, el Evangelio de San Juan. Para concluir y ver cómo podemos ser libres tanto de la maldición y la condenación. Juan, capítulo 3. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 16. ¿Quién no se sabe de los cristianos Juan 3, 16 en adelante? ¿Pero lo han entendido? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí estamos viendo que Jesús es el único que nosotros, cuando creemos en Él, somos librados de la condenación. Dice que el que en Él cree no es condenado. Pero hay que entender esta palabra. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Y por qué creen? ¿Ustedes creen que ellos son salvos? No, ni los demonios y ni tú. Si tú dices que crees en Jesús, pero no vives conforme al mandamiento de Jesús, si no vives conforme al mandamiento de Jesús, vienes a estar como Adán, bajo maldición, y como consecuencia de esa maldición te va a llegar la condenación. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo de la condenación. Vamos a ver qué nos dice
el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Ahí nos habla el Señor una vez más. Marcos 16, versos 15 y 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí habla una vez más Jesús cuando mandó a predicar el Evangelio a todos sus discípulos. Dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. En el verso 16 lo dice muy claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí habla Jesús que el que fuere bautizado será salvo. El bautismo, ya lo hablé hablado anteriormente, son dos clases de bautismo. El bautismo del agua, sumergirse en el agua, ese es el bautismo que representa la muerte al mundo, que está siendo sepultado. Y cuando sales, estás saliendo a una nueva vida. Ese bautismo se llama el bautismo del arrepentimiento. Pero no se refiere a ese bautismo, porque de hecho hay iglesias que piensan que ese bautismo es el que salva. Y no es así. Ese bautismo del agua se le llama el bautismo del arrepentimiento, y lo vino predicando Juan el Bautista. Y tanto que él mismo dijo: yo a la verdad los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero después de mí viene uno al cual yo no soy digno de desatar el correa de su calzado. Ese los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo que nos da la salvación. Ese es el bautismo que no nos permite llegar a la condenación, porque esa es la salvación. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es ese? Hoy en día muchas iglesias hacen show. Personas que agarran y empiezan a temblar todos y hable según en lenguas, y caen al suelo y enseñan que eso es ya estar llenos del Espíritu Santo, que esa es la llenura. Y eso es mentira. Eso es mentira. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que el Espíritu no se da por medidas. Cuando tú te llenas de la palabra es Espíritu. Juan 17 lo dice bien claro, textos claves. Cuando Jesús dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, ese Espíritu es vida, nos llega, nos quebranta, y es cuando viene el arrepentimiento. Porque te nace, porque la palabra llega a lo profundo de tu ser, de tu corazón. Y es cuando viene el arrepentimiento. Y al tú proclamar con tus labios que estás arrepentido, pidiendo perdón, es cuando el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, llega, entra en ti. En ese momento has pasado de muerte a vida. En ese momento has sido librado de la maldición y la condenación que está en este mundo. Ese es el bautismo que habla Marcos 16:16. Ese es el bautismo. Bautizar quiere decir sumergir,
enterrar, meter. Eso es bautizar. Cuando el Espíritu Santo se mete dentro de ti. Y cuando hablamos dentro de tu corazón, no se refiere a la bola de carne que tienes ahí, al corazón que conocemos literalmente, que bombea la sangre. Cuando habla del corazón se está refiriendo que es el centro de tu vida. ¿Sabes cuál es el corazón del ser humano? La mente. La mente es el corazón. Porque cuando llega a tu mente, la recibe, empieza a bajar todo tu cuerpo. Y ya es esa la que está controlando todo tu ser. Por eso la palabra de Dios dice, Pablo lo dice, cada uno haga como Dios le propone en su corazón. O sea, vuelvo a decirte, no la carne, sino donde Dios te habla tu mente y sientes dentro de ti tu alma. Porque tu alma es el centro de tu vida y tu alma se controla de la cabeza, del raciocinio. Esa es la diferencia. Por eso somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, porque pensamos, para eso nos dio el cerebro. Todo llega aquí y de aquí se transmite para abajo. Y lo que llenes tu mente aquí, lo que mires, lo que oigas, se llena tu mente y lo inunda y luego sale por tu boca. Qué interesante es entender esto. Sé que es un mensaje muy largo, pero qué edificante. Yo me gozaba cuando lo meditaba, cuando escribía. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios te creó con mucho amor. Él desea que vivas con Él. Él no quiere que te pierdas. Y por esa razón vino Jesús a limpiarnos de todo pecado para quedar libres de la maldición y librarnos de la condenación. De modo que el único que puede liberarnos es Cristo. Es cuando verdaderamente crees en Él y le crees a Él y obedeces a Él, a su palabra, a su enseñanza, sinónimo de doctrina. Con esto termino. Segunda de Juan, versos 9, 10 y 11 lo dice. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo es que yo puedo estar seguro de que tengo al Padre y al Hijo? Hay muchas formas, como te puedes dar cuenta. Y aquí a través de esta lectura que te mencioné es cuando tú te das cuenta que tú vas siguiendo la doctrina de Cristo. No doctrina de hombres, no doctrina de demonios, la doctrina de Cristo. Porque si te apartas de la doctrina de Cristo, no tienes a Dios. Pero el que sí persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y por último dice el verso 11, segunda de Juan, versículo 11. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. De modo que si no quieres ir a condenación, si no quieres seguir viviendo en la maldición, acepta a Jesucristo y sigue su doctrina. Ese es el mensaje que Dios me dio. Y si algo no entiendes, algo quieres saber más, mira, soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Llámame y con gusto responderé a todas tus preguntas.
Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que haya sido tocado, convencido, para que Dios pueda librarte de la maldición y la condenación que le espera a todo el mundo entero. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.